Bona tarda, buenas tardes. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya per l'ingrés d'una nova acadèmica corresponent electa, la doctora Daria Bermejo. Avui també aprofito perquè dic que estrenem un nou sistema audiovisual en el qual es retransmet per via telemàtica, amb càmeres ja de nova tecnologia i, per tant, preguem els que s'estan veient el sistema de streaming aquells errors que avui podem cometre. I també donar la benvinguda, que també tenim amb nosaltres, el president de l'Acadèmia Reino de Aragón. Per tant, moltes gràcies, doctor Andrés, per estar aquí en aquest acte. Per ara demanaria als excel·lentíssims senyors doctors Santiago Andrés i Josep Domènech que vagin a buscar la nova recipendària. Muchas gracias. Antes de nada, la secretaria general leerá el acta de nombramiento de la Acadèmia de la Junta de Gobierno. Bona tarda. A proposta dels acadèmics numeraris doctors Josep Maria Ventura, Joan Barceló, Josep Ribassala, la Junta General, celebrada el dia 25 de juny de 2018, elegí acadèmica corresponent la doctora Daria Bermejo Ramos. La doctora Bermejo prendrà possessió de la seva plaça d'acadèmica adscrita a la secció quarta amb la lectura del seu discurs d'ingrés titulat El polen i su interès en diversos campos. Moltes gràcies, doctora Ferrer. Ara sí, el doctor Josep Maria Ventura, que faci la presentació de la nova acadèmica. Excel·lentíssim senyor president de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats acadèmiques. Excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Es para mí un honor y satisfacción el poder presentar a nuestra compañía Daria Bermejo Ramos en esta academia. Dari para los amigos de la facultad, tal como la conocíamos en su época de estudiante, fue compañera de curso durante todos los años que pasamos en la facultad, por lo que hace mucho tiempo que nos conocemos. Sin embargo, el motivo de ingresar en esta academia no es por nuestra relación, sino por sus grandes cualidades científicas y personales que detallaré a continuación. Finalizó normalmente la carrera de farmacia en la Universidad de Barcelona, que en aquella época se realizaba durante 6 años. Enseguida se apasionó por los temas relacionados con la botánica y empezó a ver las posibilidades prácticas que podía tener una asignatura como esta, tan difícil, podríamos decir, en aquellos momentos en que nosotros estudiábamos. Cuando terminó la carrera, volvió a Zaragoza y al cabo de un tiempo abrió una oficina de farmacia en la que incorporó secciones de fitoterapia farmacéutica, análisis clínicos y formulación magistral. En el año 1970 se diplomó por la Escuela Nacional de Sanidad. Posteriormente, entró a formar parte de la Junta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, al mismo tiempo que compaginaba esa actividad con los estudios de la carrera de Medicina que terminó brillantemente en 1981. Fue designada directora de la sección Botánica y Plantas Medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza y se sacó el título de especialista en análisis clínicos en el año 1988. No contenta con todo esto, en 1994 obtuvo el título de doctora en farmacia por la Universidad de Navarra. Y aquí ya se inició con el tema estrella en el que ha trabajado a lo largo de todos estos años, presentando una tesis con el título de Estudio del polen atmosférico de Zaragoza y su reflejo en la dispensación de vacunas antialérgicas, del cual obtuvo la máxima cualificación cum laude por unanimidad de todo el jurado. A partir de este momento, se dedicó a la investigación, docencia, asistencia a congresos y simposios afines a esa materia. Su principal actividad, y por la que ha recibido más reconocimiento, ha sido por los temas relacionados con la fitoterapia y concretamente con la aerobiología y la polinosis, que la llevó hasta su nombramiento en 1994
como coordinadora de la Estación Aerobiológica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, cuyo captador está situado en la terraza de un edificio de la Diputación General de Aragón, debido a un convenio que se estableció entre ambas instituciones. Los datos obtenidos se reflejan en paneles informativos sobre la calidad del aire en Zaragoza cada día, siendo ella la responsable. También hay que destacar otras actividades, como la de formulación magistral, que enseguida introdujo en su farmacia, logrando en 2003 ser el primer laboratorio de formulación magistral autorizado en Aragón para formulación a terceros. Pertenece a la Sociedad Española de Aerobiología desde que se fundó en 1995, la cual está coordinada con todas las estaciones de aerobiología del Estado español. Es miembro de la International Association of Aerobiology, fundada en 1974 y que integra más de 800 miembros y que reúne a todos los investigadores interesados en el estudio de las partículas biológicas atmosféricas. La doctora Bermejo ha dedicado todos sus esfuerzos a su trabajo, destacado en los temas relacionados con la aerobiología, ámbito en el que se ha desarrollado su actividad no solamente laboral, sino también publicaciones y trabajos. Hoy nos relatará en su discurso la importancia que tienen esos componentes polínicos en el aire debido a las enfermedades que pueden producir, pero no solamente esto, sino también en las consecuencias que pueden tener otros campos, como puede ser, por ejemplo, la paleontología, con granos de polen fosilizados en el medio ambiente e incluso en la jardinería y la agricultura. Todo ello nos lo detallará en su discurso, empezando por explicarnos en qué consiste, cómo se capta el aire, cómo se logra identificar la procedencia de los distintos orígenes de polen existente y, sobre todo, nos hablará de la importancia que puede tener para la medicina y para la prevención y curas de alergias. Estoy seguro que será un discurso muy interesante, por ser un tema novedoso y poco conocido, y que la doctora Bermejo nos va a poner el día con su magistral disertación. Solo me resta añadir que su entrada en nuestra academia va a representar un importante valor al aportarnos su conocimiento sobre el tema que normalmente no tratamos. Quiero también felicitar no solo a la nueva académica, sino también a su esposo, Miguel Ángel Valero, compañero también en la facultad, y a sus hijos por tener una esposa y una madre de tan alto nivel científico como la que nos ocupa. Solo me resta añadir la petición a nuestro presidente de que una vez finalice su discurso le imponga la medalla y le entregue el diploma acreditativo que deje constancia de su incorporación a nuestra academia. He dicho. Muchas gracias, doctor Ventura. Ahora tiene la palabra la doctora Daría Bermejo para leer su discurso de ingreso en esta academia. Cuando quiera, doctora Bermejo. Excelentíssim senyor president, excelentíssims i il·lustríssims senyores i senyors, senyores i senyors, amigues i amics, companyes y companys. El formar parte de la Real Academia de Farmacia de Cataluña es para mí un gran honor y una honda satisfacción, por lo que las primeras palabras de este discurso son para expresar a todos los miembros de esta institución mi agradecimiento por su generosidad al aceptarme entre ellos. De un modo especial a los doctores que propusieron mi ingreso, Joan Barceló Coll, Tutor Rivas Sala y Josep María Ventura Ferrero. A este último, mi reconocimiento por sus amables y cariñosas palabras de presentación. Aunque al terminar mis estudios de la Facultad de Farmacia en Barcelona fui a ejercer la profesión fuera de esta ciudad, siempre hubo unos lazos muy fuertes de unión con ella, gracias a los muchos y buenos amigos que aquí encontré. En aquellos años juveniles de estudio y de sueños, la Academia era la institución que representaba el culmen de una ilusión profesional. Por eso es intensa la gratitud hacia las personas que me han propuesto para formar parte de ella. Mi andadura profesional se inició en el ejercicio de la farmacia comunitaria, campo que no he abandonado en ningún momento y que sigo ejerciendo.
El haber pertenecido a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza durante 13 años me dio la oportunidad de conocer a otros aspectos de la profesión y farmacéuticos entregados a su trabajo que supieron contagiarme un gran entusiasmo por una profesión que amábamos. Cuando al terminar la tesis doctoral sobre el estudio de polen atmosférico en Zaragoza quise continuar con el trabajo empezado, encontré apoyo en la Junta de Gobierno que presidía Ramón Arnal y fue posible la instalación del aparato captador en un lugar que consideré adecuado y que pertenecía a la Diputación General de Aragón, gracias al entonces director provincial de Salud, Bienestar Social y Trabajo de Zaragoza, farmacéutico al que guardo un profundo reconocimiento. A la Red Española de Aerobiología agradezco el haber sido acogida desde el principio con cariño, de modo que siempre conté con su ayuda. Un agradecimiento especial guardo para Ana María García Vázquez, compañera con la que hemos compartido muchas horas de trabajo intenso e ilusionado. No puedo olvidar a los amigos, algunos de ellos aquí presentes hoy, imprescindibles en nuestra vida que con su cariño y comprensión suponen una ayuda inestimable. Y siempre, en primer plano, el reconocimiento a mi familia, a mis padres que supieron inculcarme el valor del esfuerzo, a mis hijos que fueron capaces de conocer y aceptar mis inquietudes profesionales y a Miguel Ángel, con el que hemos compartido vida, profesión, alegrías y tristezas y que siempre me ha estimulado y apoyado en todo lo que me he propuesto. Procedo ahora a la lectura de mi discurso que se refiere al estudio del polen y su implicación en diversos campos. Los granos de polen son las células masculinas de las plantas con flores, que cumplen la importante función de alcanzar la parte femenina de la flor de su misma especie para su fecundación. El término polen proviene del vocablo latino pollen inis, que significa polvo muy fino. Fue usado por Linneo e incorporado al castellano por Cabanilles. Su estudio corresponde a la palinología, ciencia definida por Fontker en 1953 como la ciencia que estudia el polen y las esporas. El polen fue conocido por el hombre desde tiempos remotos. Fenicios y asirios sabían ya de su papel en la fecundación. Se ha usado en la alimentación. En China fue muy utilizado como cosmético y apreciado. Pero fue en el siglo XVII, tras el invento del microscopio por Zacarías Janssen, cuando Orió y Malpighi estudiaron su morfología. A principios del siglo XIX, su estudio despertó un notable interés, gracias en gran parte a los trabajos de von Bauer, que hizo dibujos de polen de 181 plantas que eran verdaderas obras de arte. Actualmente, las técnicas de microscopía electrónica de barrido y de transmisión han permitido un conocimiento de estas microestructuras que no era posible con el microscopio óptico. Este mejor conocimiento ha favorecido y potenciado la aplicación de los estudios polínicos en muy diversos campos. Podemos decir, siguiendo a Liva, Alosa, Rivas y Muñoz Medina, que los granos de polen son las microesporas de las fanerógamas, que se originan en los sacos polínicos alojados en las anteras. Estos sacos en las angiospermas se disponen en 2 tecas y cada una de ellas lleva 2 sacos polínicos, mientras que en las gimnospermas lo hacen de forma diversa. Los sacos polínicos tienen 2 estratos, exotecio y endotecio. Este, a su vez, tiene 2 capas, la externa dotada de engrosamientos para provocar la dehiscencia delantera y la interna o tapete que alimenta a las células en formación. En el interior del saco polínico se forman los granos de polen a partir de células madre diploides, que por un proceso de meiosis dan lugar a 4 células haploides. Estas llegan a la madurez generalmente libres, pero en algunos casos permanecen unidas formando tétradas, como en el caso de las ericáceas, en grupos de 16, como en acacias, e incluso todas las tétradas de un saco juntas, formando las llamadas polinias. Un grano de polen está formado por una o varias células vivas, protegidas por envolturas inertes.
La parte viva dará origen a los núcleos gaméticos y al tubo polínico, que es el encargado de facilitar la fecundación. La parte inerte tiene como función proteger la parte viva para que pueda llegar hasta el estigma en el caso de las angiospermas o hasta el primorio seminal en el caso de las gimnospermas. Con el tiempo, el contenido de la célula polínica degenera, pero su cubierta, denominada esporodermis, puede permanecer inalterable. La esporodermis está formada por dos capas, una interior y otra exterior, que fueron denominadas por Friese en 1837 como intina, la que limita con la célula polínica, y exina, la que rodea a la intina. La exina confiere al grano de polen especiales características de resistencia, pues no le atacan los ácidos ni los álcalis, resistiendo además temperaturas de 300 grados centígrados, destruyéndose solamente por ciertos oxidantes muy fuertes y por algunos microorganismos. La exina realiza además dos funciones muy importantes, ya que facilita la salida del tubo polínico para que se pueda realizar la fecundación y permite cambios de volumen del grano según la humedad, propiedad denominada armomegatia y que describió Urhaus en 1935. La intina o capa interna es mucho más lábil que la exina. Se destruye fácilmente por el calor y por agentes químicos. Es homogénea, sin solución de continuidad y suele tener 2 o 3 estratos. El más externo es rico en pestina y los otros están constituidos por fibrillas de celulosa, polisacáridos, enzimas, proteínas y glicoproteínas. Estas tienen una doble función de reconocimiento y de fecundación, ya que a través del tubo polínico se envía una glicoproteína de reconocimiento, que solo si es aceptada se envía la glicoproteína de fecundación. Para la identificación de los granos de polen se atiende a su forma, tamaño, aperturas de la exina y ornamentación de esta. En cuanto a la forma, hay que tener en cuenta que el grano de polen varía por imbibición según la humedad y por eso cuando se estudian preparaciones de muestras de polen aerovagante deben considerarse las condiciones del medio ambiente. Se puede hablar de granos oblados, esferoidales o prolados, teniendo en cuenta la relación entre sus ejes polar y ecuatorial. Erdmann, en 1971, clasificó los granos de polen según esta relación, estableciendo 9 categorías, desde peroblado, cuando la relación es menor de 0,5, hasta perprolado, si es mayor de 2, con una serie de pasos intermedios denominándose esférico si la relación es 1. Otra característica de los granos de polen es su tamaño, que varía ampliamente de unas especies a otras, siendo una característica que permanece bastante constante para cada una de ellas. Generalmente, las especies anemófilas tienen granos pequeños para poder diseminarse fácilmente por el aire. Hay y Adams clasificaron los granos de polen atendiendo a su tamaño y establecieron 7 categorías según su eje mayor, desde muy pequeños si el eje es menor de 5 micras hasta muy grande si es mayor de 100. Indispensable en la identificación del polen es la ornamentación de su exina, es decir, los elementos de relieve que presenta y que son variados en forma y tamaño. Pueden presentar espinas, clavas, báculos, verrugas, filos o gemas. Estos elementos se disponen de forma variada, como islotes, en malla, en líneas o de forma irregular. Las aperturas que presenta la exina pueden ser alargadas, denominándose colpos, redondas que reciben el nombre de poros, o combinación de ambas, hablando así de granos colpados, porados o colporados, y en el caso de no presentar ninguna apertura, se denominan inaperturados. La membrana del colpo o del poro suele ser lisa o rugosa, y en el caso de los poros aparece a veces un engrosamiento que recibe el nombre de opérculo, como ocurre en Poaceae o gramíneas, que cubre parte de la apertura. En cuanto a la composición de los granos de polen, aunque varía de unas especies a otras y según las condiciones ambientales,
Podemos decir que en general el polen contiene glúcidos entre un 35 y un 45%, proteínas alrededor de un 20%, aminoácidos, entre ellos los 8 aminoácidos esenciales, lípidos en promedio del 5%, enzimas, todas las vitaminas del grupo B, alto contenido en betacarotenos, la provitamina A y las vitaminas C, D y E. Asimismo, el polen contiene minerales, en un 2,5 a un 6%, enzimas, amilasa, invertasa y fosfatasa, oligoelementos, hormonas, sustancias aceleradoras del crecimiento y sustancias antibióticas activas. Debido a los avances tecnológicos de los últimos decenios, se ha llegado a conocer la ultraestructura de los granos de polen y esporas, y su estudio se hace desde diversos puntos de vista, dado su interés en muy diversos campos de la ciencia. Y así, dentro del ámbito de aplicación de la palinología, cabe considerar su utilidad en diversas disciplinas: paleontología y arqueología, agricultura, fenología vegetal, medio ambiente, alimentación, estudios forenses y medicina, entre otras. Es notable el interés de los estudios polínicos en paleontología y arqueología. La paleontología se refiere al estudio del pasado geológico de nuestro planeta, mientras que la arqueología estudia este pasado relacionado con el del hombre. En ambos casos tiene aplicación la rama de la palinología denominada paleopalinología, que se ocupa del estudio de los palinamorfos fósiles, entendiendo como tales las formas fósiles similares a polen y esporas, cuya fosilización ha sido posible gracias a la composición química de la capa externa de los granos de polen y de las esporas, en la que intervienen sustancias como la esporopolenina, quitina o pseudoquitina, que le confieren una gran resistencia a los agentes externos, permaneciendo inalterables frente a la degradación biológica y química. El mayor inconveniente para que pueda realizarse la fosilización son los procesos de oxidación que puedan ocurrir durante la formación del sedimento. Así fosilizados, los granos de polen y las esporas quedan momificados en el hielo, en las turbas, en las resinas fósiles, ámbar, y en rocas sedimentarias que tienen millones de años. Están bien conservados, pero no son viables. Son útiles a la geología del petróleo, del carbón y a la estratigrafía, ya que permiten efectuar correlaciones regionales. En cuanto a los sedimentos en los que es posible el estudio de los palinamorfos, cabe establecer dos grandes grupos bien diferenciados: de origen no antrópico y yacimientos arqueológicos. En los de origen no antrópico se puede considerar cualquier tipo de sedimento en cuya formación o desarrollo no haya intervenido directamente el ser humano, como lagos, turberas, estuarios, aunque sí pueden reflejar la presencia humana y su actividad económica. Respecto a los tipos de yacimientos arqueológicos que pueden estudiarse desde el punto de vista palinológico, son muy variados: cuevas, abrigos, asentamientos al aire libre, como cabañas, poblados, etc. Y también monumentos funerarios, pues en ellos se puede estudiar el contenido polínico de restos encontrados en muy diversos objetos, que pueden reflejar usos y ritos humanos, como cuencos, vasijas, ánforas, etc., e incluso sedimentos incluidos en restos óseos. Los estudios de polen y esporas encontrados en estos yacimientos aportan datos sobre las dietas, prácticas funerarias, cultivo y domesticación de plantas e impacto humano sobre la vegetación. Los estudios de polen aerovagante tienen un notable interés por su aplicación en la revisión de las cosechas. Esto es relativo a la aplicación en la agricultura. Al hacer un estudio del polen atmosférico detectado al final de la estación polínica de una especie determinada, se puede hacer una estimación del fruto a recolectar mediante fórmulas predictivas y, por tanto, se facilita la previsión de la recolección con varios meses de antelación, facilitando también la gestión de seguros agrícolas.
En este sentido, hay interesantes estudios realizados sobre diversos cultivos, como los de olivo, importantes por su gran repercusión económica, de bellota, de uva. Y a propósito de los cultivos modificados genéticamente, es importante tener en cuenta la polinización cruzada, que puede darse como consecuencia de la invasión de polen adventicio proveniente de otros cultivos convencionales, por lo que actualmente se están haciendo estudios sobre los flujos de polen y se establecen normas de coexistencia de ambos tipos de cultivo, los genéticamente modificados y los convencionales. Otro campo en el que la palinología tiene un notable interés es el de la fenología floral. Este término fue establecido por Pio Fontquer en 1953, el gran químico y farmacéutico nacido en Lleida y formado en la Universidad de Barcelona, considerado como uno de los grandes botánicos del siglo XX, y lo definió como el estudio de los aspectos que se suceden en el desarrollo de una especie y que dependen de sus propias características y de factores externos, sobre todo del ciclo climático. Los estudios de polen aerovagante son buenos indicadores de la fenología floral de las plantas anemófilas, que dispersan su polen por medio del aire, y así los datos históricos de las concentraciones polínicas representan una buena ayuda para los estudios fenológicos. Es también útil el control de polen atmosférico para evaluar la variación de la población vegetal en una zona, lo que permite el conocimiento de la aparición o desaparición de diversas especies y la invasión de plantas que pueden ser peligrosas por su alergenicidad, como está ocurriendo con la polinosis debida a ambrosía en lugares donde no existía antes. Y también la aparición de casos de polinosis debida a olea en países centroeuropeos. En relación con el medio ambiente, los estudios de polen y otros materiales fósiles ayudan a conocer la vegetación y el paisaje del pasado en relación con los cambios climáticos, la actividad humana y otros factores que puedan influir en la modificación del paisaje. El estudio del polen conservado a lo largo del tiempo en diversos sedimentos permite hacer un registro de los cambios de vegetación en otras épocas que pudieron deberse a cambios climáticos. Estos estudios facilitan las predicciones sobre las variaciones que pueden originar un posible cambio climático actual y futuro de los ecosistemas, pues dan a conocer la reacción de los organismos a cambios climáticos del pasado. La actividad humana produce cambios en el medio ambiente que quedan reflejados en la vegetación y que pueden identificarse mediante el análisis de polen encontrado, por ejemplo, en los sedimentos, lo que ayuda a conocer la historia de los asentamientos humanos y los cambios de uso de la tierra. Por otra parte, los granos de polen son elementos polutantes que dan idea de la contaminación ambiental, por lo que la concentración polínica constituye un parámetro indicador de la calidad del aire, que cobra gran interés, por ejemplo, en la planificación de la ornamentación vegetal de nuestro entorno. En los estudios forenses, la palinología fue utilizada por primera vez en Austria en 1959. En Europa se utiliza con frecuencia en el Reino Unido y es particularmente empleada en Nueva Zelanda y Asia. Los análisis de polen son interesantes y han servido de ayuda a veces en casos de seguimiento sobre alijos de drogas y resolución de casos criminales, ya que la identificación de los granos de polen en las drogas es una herramienta útil en el reconocimiento de la vegetación de la zona de procedencia. En investigaciones sobre hechos delictivos como asesinatos, atropellos, caza furtiva, robos, violaciones, etc., se pueden analizar muestras de polvo o suciedad recogidas en elementos de interés pertenecientes a la víctima, como ropa, cabellos, piel, zapatos, etc., y estudiar los granos de polen que hayan quedado adheridos. La identificación de estos tipos de polen permite el reconocimiento de la vegetación de la zona, ya que en cada lugar y época hay una población vegetal determinada, lo que puede ayudar a reconocer el escenario del suceso.
En medicina es en el campo de la alergología donde el estudio del polen atmosférico adquiere un papel preponderante. Las enfermedades alérgicas han aumentado rápidamente en los últimos decenios, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Y ahora se reconoce como una de las principales epidemias mundiales. Dentro de las enfermedades alérgicas, la polinosis o alergia al polen es uno de los trastornos más frecuentes que afecta a la población mundial en un porcentaje que oscila entre un 10 y un 40%. La primera descripción científica de la polinosis se debe a John Bostock, un médico inglés nacido en Liverpool, que ejerció en Londres y cada junio, desde que tenía 8 años, sufría de un catarro que le afectaba a la nariz y a los ojos. Esa puntualidad en la aparición de los síntomas siempre le había inquietado y observó que solamente se producía durante la estación de floración y recogida del heno, denominándolo por eso fiebre del heno. A los 46 años, Bostock presentó un estudio a la Sociedad Médica y Quirúrgica llamado Caso de enfermedad periódica en los ojos y el pecho. En él describía todos los síntomas padecidos por un paciente llamado JB. Se trataba de un tratado sobre él mismo. El médico inglés Charles Harrison Blackley, 40 años después, publicó su obra Naturaleza y causa del catarro estival, fiebre del heno o asma del heno, y en él establece que la enfermedad no era causada por los efluvios del heno, como se venía diciendo, sino por el polen, especialmente el de las gramíneas. Fue el primero que estableció el término polinosis y primero en la práctica de pruebas cutáneas para su diagnóstico. Andando en sus estudios, recolectó polen atmosférico para estudiar su repercusión en la clínica, llegando a probar sobre sí mismo el efecto de polen de 76 especies de plantas con flores, concluyendo que el polen de las plantas producía síntomas cuya intensidad dependía de la cantidad y del número de exposiciones. Para estudiar el polen atmosférico, ideó sistemas de captación gravimétricos, relacionando los resultados de los muestreos con los síntomas producidos. Los procesos alérgicos por alérgenos inhalantes, como la polinosis, pertenecen al tipo de reacciones mediadas por IgE o tipo 1 de la clasificación de Cohn-Siegel. En el caso de la polinosis, al alcanzar el grano de polen las mucosas del individuo con predisposición alérgica, los linfocitos B de los órganos linfoides próximos se estimulan con la cooperación de los linfocitos T y por un proceso de proliferación y maduración se transforman en células secretoras de anticuerpos IgE que se fijan a la membrana de los mastocitos de los tejidos circundantes y además, pasando a la sangre, se fijan a los basófilos que los llevarán a otros tejidos. Se produce así un proceso de sensibilización que no implica síntomas, pero si un individuo así sensibilizado se pone en contacto de nuevo con el antígeno específico que lo sensibilizó, se produce un complejo antígeno-anticuerpo que induce cambios en los mastocitos y basófilos, dando lugar a la liberación de sustancias vasoactivas como histamina, serotonina, sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que producen vasodilatación y espasmo de la musculatura lisa con la consecuente sintomatología. Como desencadenantes de polinosis, hay que considerar, además de los granos de polen, las llamadas partículas submicrónicas. Se trata de partículas con un tamaño entre 0,5 y 2 micras que proceden del grano de polen, bien sea del interior del citoplasma, de la membrana o incluso de otras estructuras de la planta como restos de anteras. Estas partículas son muy interesantes en el desarrollo de los casos de asma, ya que, estando el tamaño de los granos de polen comprendido entre 5 y 100 micras, es muy difícil que puedan alcanzar las vías respiratorias bajas, que sin embargo son fácilmente accesibles para estas partículas submicrónicas. El polen de gramíneas expele gran cantidad y más fácilmente partículas submicrónicas que otros tipos de polen. Un grano de polen íntegro, al contacto con las mucosas nasales o conjuntivales, se hidrata en un medio isotónico y sus alérgenos difundirán rápidamente a las mucosas,
produciendo síntomas nasales, conjuntivales o ambos, mientras que por la humedad ambiente, las tormentas o la lluvia, los granos de polen sufren una hidratación hipotónica y se fraccionarán, dando lugar a esas partículas submicrónicas, que además de los síntomas anteriores pueden desencadenar procesos asmáticos. La existencia de estas partículas explica también la aparición de síntomas que tienen lugar fuera de la época de polinización, ya que su pequeño tamaño hace posible su permanencia en suspensión prácticamente durante todo el año. Los antígenos comprendidos en los granos de polen son de naturaleza glicoproteica, con peso molecular superior a 10 kilodaltons. Con el fin de llegar a una unidad de criterio en su denominación, se creó el Subcomité de Nomenclatura de Alérgenos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, IUIS, en 1984, según la cual el nombre de un antígeno se inicia con las 3 primeras letras del género al que pertenece la planta. Sigue un espacio. A continuación figura la primera letra de la especie, otro espacio, y finalmente se añade un número arábigo que va creciendo a partir del 1 en función del orden de su identificación. Así, OLE-E1 es el nombre del primer alérgeno identificado en la especie Olea-europea. OLE-E2 es el segundo alérgeno identificado en la misma especie, y así sucesivamente. El subcomité mantiene una base de datos actualizada que contiene alérgenos aprobados y reconocidos oficialmente. La información se puede consultar en su página web www.alergen.org. Diversos estudios han puesto de manifiesto que la prevalencia de las enfermedades alérgicas es mayor en los países industrializados que en los medios rurales y países subdesarrollados. Este hecho se ha relacionado con el aumento de la polución, ya que la existencia de altos niveles de partículas contaminantes aumenta la reactividad frente a los alérgenos y actúan además como transportadores de ellas. Entre estos contaminantes cabe destacar el dióxido de nitrógeno, el ozono y las partículas de escape diésel. El dióxido de nitrógeno, por su efecto oxidativo, origina un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias en las células epiteliales, lo que supone un factor adicional a las alteraciones de la función respiratoria para los enfermos asmáticos. El ozono es un potente oxidante con efectos inflamatorios sobre las vías respiratorias. Incrementa la liberación de metabolitos del ácido araquidónico, aumentando la permeabilidad a los alérgenos. Es un factor importante en los lugares soleados y con altos niveles de contaminación, formándose por una reacción fotoquímica entre las radiaciones ultravioletas y el dióxido de nitrógeno. Las partículas de escape diésel, las PED, suponen la mayor parte de la contaminación urbana. Proceden de la combustión de carburantes del tráfico rodado de vehículos, fundamentalmente de los motores diésel, que generan productos nocivos como son el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, benceno y partículas de escape diésel. Las PED constituyen el 90% de las partículas ambientales y están formadas por un núcleo de carbón sobre el que se depositan hasta 18.000 componentes orgánicos de alto peso molecular, con un tamaño que oscila entre 0,1 y 2,5 micras. Producen un aumento de la respuesta inflamatoria en las vías respiratorias y en individuos atópicos aumentan la síntesis de IgE. Por otro lado, se ha observado una gran afinidad para unirse a antígenos polínicos, sobre todo de gramíneas, favoreciendo a nivel atmosférico la formación de aerosoles de partículas contaminantes, partículas polínicas. El potencial del regúgeno del polen hace que sea necesario un control aeropalinológico diario para llevar a cabo una prevención de la polinosis. Para ello, es preciso captar la muestra y analizarla cuantificando los granos de polen e identificar los tipos polínicos que aparecen.
Actualmente, los aparatos captadores basados en el prototipo propuesto por Hirst en 1952 se han implantado mayoritariamente, sobre todo en el continente europeo, y es el método homologado tanto por la Red Española de Aerobiología como por la Asociación Europea de Aerobiología, y en general por todas las redes nacionales. Permiten obtener datos diarios y horarios. Estos aparatos succionan aire que impacta sobre una cinta impregnada con una sustancia adhesiva en la que quedan depositados los granos de polen. Convenientemente preparada, se estudia al microscopio óptico para hacer el recuento y discriminación de los diversos tipos polínicos. Es interesante aclarar el concepto de tipos polínicos, que se establecen de acuerdo con los caracteres que presentan los granos de polen al microscopio óptico, de modo que cada tipo puede referirse a una sola especie, como Lea, a un género, Quercus, a una familia, Poaceas, o incluso a dos familias botánicas, como en el caso de Chenopodiaceae amarantáceas. Con la información obtenida se puede construir el calendario polínico del lugar de estudio, una representación gráfica que resume la dinámica anual de los principales tipos polínicos de una localidad. Si se construyen con los datos correspondientes a largos periodos de tiempo, se eliminan las desviaciones debidas a causas anómalas que pueden producirse en un año determinado. En estos gráficos, los táxones suelen ordenarse de acuerdo con su periodo de polinización, de modo que presentan de forma rápida y muy visual el perfil polínico de un área geográfica. Dan a conocer qué táxones polínicos aparecen en un momento determinado y su significación cuantitativa respecto al total de polen y de los demás tipos polínicos. Son también útiles para comparar la fenología que presentan las distintas especies en otras estaciones de monitorizaje. Los métodos manuales de conteo actuales suponen una dependencia de recursos humanos importante, lo que puede significar retrasos en la disponibilidad de datos. Los recientes desarrollos tecnológicos ofrecen la posibilidad de proporcionar observaciones automáticas de polen en tiempo real, que permitirán la disponibilidad inmediata de la información, ayudando a mejorar el tratamiento de las personas alérgicas, así como las previsiones. En la actualidad se estudian diversos sistemas de monitoreo automático, haciendo comparaciones con los datos obtenidos manualmente y estableciendo las condiciones que deben de cumplir para llegar a un sistema de monitoreo automático ideal. Los nuevos enfoques emergentes para el monitoreo automático del polen pueden, en principio, permitir la disponibilidad en tiempo real de los datos sin participación humana. La difusión de la información sobre los niveles polínicos que se estudia en las diversas estaciones aerobiológicas se da a conocer a la población por muy diversos medios, periódicos, radio, televisión, redes sociales, y también aparece en los paneles informativos de contaminación ambiental de algunas ciudades. En nuestro país se expone en algunas farmacias la información generada por las estaciones de muestreo pertenecientes a la Red Española de Aerobiología. Se puede concluir diciendo que la implicación de la palinología en tan diversos campos la muestra como una herramienta de trabajo útil en múltiples ramas de la ciencia, lo que explica el interés que despierta en la actualidad y su desarrollo en las últimas décadas, así como la realización de estudios interdisciplinarios que aunan esfuerzos de los investigadores. Muchas gracias por su atención. Moltes gràcies per la seva atenció. Muchas gracias, doctora Bermejo. Ahora le rogaría se acerque a la mesa para recibir los atributos que le otorgan el grado de académica correspondiente de esta academia y firmar en el libro de registro correspondiente.
para finalizar el acto, unas breves palabras para cerrar esta sesión extraordinaria. Ya digo, es la primera que hacemos con la nueva tecnología y comprobarán que ahora nos falta todavía pulir ciertos detalles para llegar a unas transmisiones que sean casi perfectas. Siempre es un orgullo recibir nuevas académicas y académicos en esta institución. Felicitarla por su interesante discurso con un tema muy bien elaborado, de una temática que es poco utilizada en discursos. Pero curiosamente, en un plazo de 6 meses, en esta academia han entrado 2 nuevas académicas con este tema del polen. Esto significa la importancia y la gran importancia que tiene el polen, tanto a nivel social como a nivel de todo lo que ha contado la doctora Bermejo. Su función en la agricultura, la acción sobre las personas, los alergenos, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, como curiosidad, me ha impactado la aseveración en la que ha manifestado que el estudio del polen en arqueología y medicina forense. Y así es, es cierto que en muchas películas, por un simple grano de polen, se descubre el asesino. Y esto verdaderamente pues es verdad, todo lo que ha contado una parte de su discurso. Seguramente su doble condición de académica, de farmacéutica y médica, su incorporación a esta academia será muy positiva y así esperamos en un futuro no muy lejano. Dar las gracias a todos ustedes por su asistencia aquí, los presentes y los que nos están viendo a través del nuevo sistema streaming de canal YouTube por esta sesión. Y dar a todos muchas gracias a ustedes por todo el acto. Nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.